Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10. Y tomaremos como referencia el versículo 22. Y daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que Dios bendiga esta preciosa palabra. Quiero saludar a la iglesia a la cual pertenezco. La iglesia obviamente somos todos los que estamos, ¿verdad?, sirviendo y dedicados nuestras vidas al Señor, los que hemos creído en Cristo Jesús. Espero que todos estén bien. Siempre mi anhelo es poder conversar con ustedes y que pronto llegue aquel tiempo que todos esperamos a nivel local, y yo creo que en todo nuestro país y todos los cristianos del mundo están esperando y anhelando que llegue nuevamente esta normalidad, pero que llegue de otra manera, de otra forma, que podamos sacar grandes enseñanzas de todo lo que hemos vivido como iglesia, como hijos de Dios, para poder enmendar, ¿cierto?, algunas situaciones en nuestra vida que no actuamos de la manera que Cristo quiere, y podamos así renovarnos, ¿ya?, que haya una nueva personalidad, un nuevo espíritu, un nuevo corazón en nosotros para estar mejor ante la presencia del Señor, porque como lo decía el mensaje anterior que me tocó dar, que cada día que pasa estamos más cerca de la salvación o de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que un gran abrazo a todos mis hermanos y hermanas. Les amo de la misma forma y están todos los días en mis oraciones, todos ustedes. Y yo sé que esto es recíproco. Oramos los unos por los otros como nuestro Señor nos encargó. Y bien, tenemos aquí que el Señor, hablando a sus apóstoles, primordialmente a ellos, como discípulos, porque el Señor no desconocemos que Él eligió a estos hombres, a este grupo de hombres, siendo del mundo. Muchos eran hombres de vicios, otros eran pescadores, algunos eran letrados, algunos tenían posesiones, otros administraban los impuestos, ¿verdad? Todo eso lo sabemos, pero eran hombres que no tenían a Jesús, a Dios, no temían a Dios ni hacían la voluntad de Él. Entonces Dios los tomó del vulgo, dice, ¿ya?, de allá de los barrios, de la pobreza, y los hizo sus discípulos. Y como discípulo les enseñó, los doctrinó, los preparó. ¿Para qué? Para esto, dice, aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Y le dio muchas instrucciones personales de cómo comportarse en medio de una sociedad impía, sin temor, en donde había grandes persecuciones, asesinatos, crímenes en contra de los cristianos, principalmente de los seguidores de Jesús. Porque igual podemos relacionar aquellos tiempos con los de ahora,
que nosotros hemos sido también discipulados y disciplinados por la palabra de Dios. A eso nos llamó. ¿Para qué? Para llevar el nombre de Jesús, para llevar el Evangelio, para decirle a los pecadores que Cristo sana. Él salva primeramente. Más importante que la sanidad es la salvación. Y que hay una esperanza. Y que Jesús no vino a condenar este mundo. Al contrario, a Él se le acusó mucho, se le condenó, se le trató de brujo, que hacía los milagros por poderes de Belcebú. Pero dice, no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo sea salvo. Y afortunadamente nosotros fuimos elegidos. Así como Él eligió a Pedro, a Juan, a Jacobo y a todos los demás, también nos miró, como dice el apóstol, nos predestinó. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, así como Dios envió a aquellos hombres, ¿verdad? Y ellos se paraban en la presencia, delante de reyes, de gobernadores, de todo tipo de personas, para hablar el Evangelio de Cristo. Nunca jamás le pudieron callar. Quisieron ponerlos presos, engrillados, metidos al fondo de las cárceles, pero ahí estaban ellos orando, cantando y hablando de la palabra. Y jamás los pudieron hacer callar. Entonces, Jesús nunca les dijo, oye, este evangelio es de gozo, van a tener paz, todo el mundo los va a querer y van a tener una comunión excelente con todas las personas, principalmente con las autoridades. Jamás Jesús dijo que este evangelio era así. El evangelio de Cristo es sufrido, fue sufrido hasta la muerte. El evangelio que predicaron los apóstoles fue sufrido, dolido, perseguido hasta la muerte, porque todos murieron de una manera atroz. No recuerdo si algún apóstol haya muerto de una muerte natural, quizás el apóstol Juan por su vejez, pero él pasó grandes cosas antes de morir. El apóstol Pablo, todos conocemos los sufrimientos, las persecuciones que él tuvo. Y él hablaba de Cristo, que él quería ser como Cristo. Y exhortaba también a la iglesia de Corinto que le imitaran a él, así como él imitaba a Cristo. Eso se encuentra ahí en la primera carta del capítulo 11, verso 1. Entonces, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso es lo que un servidor, un cristiano toma, ¿verdad?, ese adjetivo, ese nombre, porque somos seguidores de Cristo. Y si seguidores de Cristo debemos hacer las cosas que Cristo hizo, o las cosas que Él nos aconsejó que hiciésemos. Ese es un verdadero cristiano. Hoy día muchos se hacen llamar cristianos, ¿ya? Los hermanos católicos se hacen llamar cristianos, pero ellos no imitan al verdadero Cristo. Y hay una gran diferencia. Nosotros somos los cristianos evangélicos porque llevamos el evangelio, o procuramos vivir en el evangelio de Cristo. Y bueno, le dijo a sus discípulos, vayan, evangelicen, bauticen, y esa es la vida que tienen que seguir de hoy en adelante. Si un día yo les voy a faltar, un día tengo que irme y ustedes quedarán solos, ustedes van a tener que administrar la iglesia, esta gran institución que Él vino a formar
formar, más instituir, valga la redundancia, pero ustedes van a tener que seguir esto. Y por la palabra de ustedes muchos van a creer. Pero sí van a tener grandes sufrimientos, persecuciones. Los llevarán a los tribunales. Y cuando se encuentren en esas situaciones, no se preocupen de defenderse ustedes con sus palabras. El propio Espíritu, aquel Consolador que yo les prometí, ¿verdad? Que ya está con ustedes, Él va a hablar con ustedes y les va a defender. Pero mientras caminen van a haber situaciones en la vida muy adversas, en que los padres, los hijos se levantarán unos contra otros y se darán muerte y se aborrecerán, otros se entregarán, ¿verdad? Hoy, en los tiempos de ahora, es el canuto que anda metiendo voz, este es el canuto que predica que el mundo se va a acabar y anda amedrentando a la gente, ese tipo de cosas, no sé. Nosotros debemos de caminar con mucho cuidado igual, ¿ya? No porque predicamos un evangelio santo, perfecto, debemos apartarnos, dice el Señor, de los malos hombres, de las personas que de repente van a ver ocasiones para poder acusarnos, para poder ponernos, ¿verdad?, en ridículo entre la sociedad y que poco menos nos castigue. Siempre evitando esas cosas, aunque el Señor dijo que van a suceder. Entonces todo este caminar, cuando nos entreguen, ¿verdad?, en manos o nos acusen ante las autoridades, en estos tiempos de pandemia hemos aprendido muchas cosas. Nosotros hemos visto iglesias, ¿verdad?, o pastores que se han ido en contra de las autoridades y han tenido discusiones fuertes, estando la prensa presente. Eso no es bien visto. Nosotros tenemos que tener la inteligencia y la sabiduría que Dios nos da. No podemos estar discutiendo con la gente impía que nunca va a razonar, porque sabemos que ellos están poseídos. Si el diablo es enemigo de la iglesia, el diablo es enemigo suyo, hijo de Dios. El diablo, este ser tan indeseable, vino, dijo Jesucristo allí en Juan, el Evangelio de Juan 10, verso 10, dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. El diablo le odia a usted porque somos semejantes a Dios y eso no lo puede tolerar el diablo. Porque Dios nos ama y Él nos vino a dar vida y vida en abundancia, dice. Entonces, Él siempre se va a levantar contra la iglesia y contra los hijos de Dios. Es por eso que nosotros debemos saber defendernos. Siempre con la prudencia. Dice por aquí en los primeros versículos, ser prudente como la serpiente y ser sencillo como la paloma. Esa es la conducta que debemos tener ante toda situación, con prudencia, con respeto y con mucha sencillez. Y sabe, como le decía anteriormente, nosotros no vamos a ser amados y queridos en este mundo. Dios, porque aquí quien habla es Jesucristo, dijo de esta forma muy categórica, para que no quedaran dudas, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Sabe? Pero de todo aquel que no ama a Cristo, de todo aquel que aborrece a Cristo, de todo aquel que ama más este mundo, de todo aquel que ama las riquezas, de aquel que ama el poder, de ellos vamos a ser aborrecidos. Pero dentro de la sociedad
el vecindario, o no sé, donde usted se desenvuelve en su trabajo, siempre hay gente que no le aborrece, a pesar de que no aman a Cristo, pero hay una estima, ¿ya? Hay una sensibilidad dentro de ellos y que los mueve a amarle, ¿ya? Entonces, podemos hacer una diferencia entre ese todo, de que todo aquel que no ama a Jesús le aborrece. Si no le ama, el antónimo o la diferencia es aborrece. Entonces nosotros seremos aborrecidos de todos, dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A veces, lamentablemente, como el diablo también nos conoce a algunos, ¿ya? Nuestra forma de actuar, y provoca que dentro de la iglesia también se aborrezcan algunos, o alguien aborrece al otro, o hay confrontaciones, hay cosas que se apartan a lo que la palabra de Dios nos enseña y que están malas. Seremos aborrecidos, seremos perseguidos, odiados, discriminados, todo lo que el mundo pueda hacer. Y como ejemplo de todo esto fue nuestro amado Salvador, nuestro Maestro. A Él le aborrecieron, le tuvieron envidia los sacerdotes, los maestros, celo, porque Él tenía un dominio y una sabiduría que ellos jamás habían visto, y un conocimiento, porque Él, recuerda que Juan el Bautista dijo, viene uno que es antes de mí, o sea, Él existió antes. Entonces tenía todo el conocimiento porque Él venía del cielo. No nos olvidemos que Él estaba con su Padre cuando se hizo todo esto. Y cuando hicieron al hombre, hagamos al hombre, o sea, demuestra que había más de una persona. ¿Y quién podía decirle a Él? Si Él lo conocía todo. Cuando Jesús hablaba en parábolas, algunos se atreven a decir que esos son fantasías, cuentos, pero Jesús conocía a un hijo pródigo que quiso irse del hogar y pidió sus riquezas y se fue, ¿verdad? Toda esa historia, no crea que no sucedió, pero que no todo el mundo la sabía, pero Dios la sabía. Y muchas parábolas que Él dijo, las hablaba con mucha seguridad, porque fue verdad lo que Él habló. Y quedaron para testimonio, Él las dejó para testimonio de nosotros. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, de ninguna manera debemos renunciar a nuestro Señor. ¿De qué le vale al hombre haber estado toda una vida de sufrimiento en el Evangelio, lleno de pruebas, de pobreza, de enfermedades, y al final de todo esto diga, he sufrido en vano, nunca he tenido nada, Dios me ha olvidado, ya no sigo más este camino, después que caminó 20, 30, 50 años, y deja el Evangelio y se vuelve al mundo y se vuelve un apóstata y después rechaza todo lo que es de Dios?
¿qué le valió? ¿Le valieron los años? Nada. Hay que perseverar hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? Se refiere al fin de su camino, al fin de su carrera, al fin de su vida. Si usted entrega su espíritu, su alma, a quien se la dio y siempre reconociéndole como su Dios y Salvador, ese es el fin. Entonces heredará una corona de gloria, una corona de justicia, que Él fue a preparar ¿para quiénes? Para los que le aman. ¿Ve? ¿Y quiénes son los que le aman? Los que hemos entregado nuestras vidas a Él. Entonces, ese va a ser nuestro fin. Y la promesa es que pasaremos de muerte a vida eterna. Porque esta vida, yo sé que no para todos es una vida buena. Hay una gran mayoría que lleva muchos sufrimientos. Han sucedido muchas tragedias en su vida. Pero la promesa del Señor es que un día Él enjugará toda lágrima de sus hijos y ya no habrá más muerte ni dolor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros intentar alejarnos de Cristo? Si el apóstol Pablo ahí, en el libro de los Romanos, al final ya de ese capítulo nos dice, ¿quién me separará de este gran amor? O sea, del amor de Él. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Porque el amor nuestro siempre se está separando de Dios. Entonces, no es aquí lo válido el amor que yo sienta, ni las convicciones que yo tenga, sino el amor de Él. Él es el que me sostiene, el que me sujeta, el que me levanta, el que me sana, el que me hace sentar en la mesa de los reyes, como dice, ¿verdad? Un salmo. Jesús. Entonces yo muchas veces a lo mejor he intentado separarme del amor de Él, o usted quizás, líbreme el Señor de yo querer separarme. Estoy poniendo un ejemplo. Pero hay muchos que han dicho, hasta aquí llego, esto no es para mí. En el mundo no sufría tanto, en el mundo lo pasaba feliz. Llegué al Evangelio y puras tribulaciones, puras aflicciones, pura angustia. Y hasta ahí dejan el Evangelio. De alguna manera uno puede decir, es que no era elegido. No era elegido desde antes de la fundación del mundo. Quizás quiso probar esta vida, quizás Dios quiso mostrarle cosas, pero como no era el elegido, se perdió. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Debemos perseverar hasta el final. Porque si usted no llega al final, lo pierde todo. Así de simple. Mientras estemos con Cristo, todo va a ser posible. Son palabras que siempre las escuchamos, siempre las mencionamos. Todo es posible, ¿verdad? Si Él me fortalece. Son palabras que el apóstol Pablo dejó para que nosotros fuéramos renovados, tomáramos fuerza, cuando estemos en tribulaciones, en aflicciones. No nos olvidemos que detrás de esto viene algo hermoso, viene algo grande, glorioso. Que esta vida va a pasar. ¿Y quién conoce las riquezas que nos esperan? Por ahí, por el capítulo 2 de 2 Corintios, creo que, no estoy muy seguro, pero usted la ha leído, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha pasado por el corazón de los hombres, son las que Él fue a preparar, nuevamente dice, para los que le aman. Entonces la pregunta aquí es, ¿amamos a Jesús? ¿Amamos su palabra? ¿Amamos el Evangelio de Él? Porque para ellos para los que le aman son hechas estas cosas. Voy a preparar morada, dijo, para donde yo esté, para que donde yo esté vosotros también estéis. ¿A quién le dijo eso?
a los que le aman, a los que soportan, a los que permanecen fieles, a los que se niegan a sí mismos, a los que renuncian a sus propias vidas, ¿ya? Porque hay una recompensa. El que quiera ganar o tener vida aquí, la perderá, dijo Jesús. Y el que pierda su vida por amor, por mi nombre, la ganará. Entonces tenemos un libre albedrío. Yo voy a decidir qué es lo que quiero para mi futuro. Yo me miro al espejo y veo a alguien que es eterno. ¿Sabía usted que es eterno? Sí, porque usted no va a morir. Viene la muerte del cuerpo, la muerte física. Pero usted va a ser eterno en el infierno o va a ser eterno en la gloria de Dios. ¿Cuál quiere elegir? Entonces, soportemos, mantengámonos firmes, que nada nos aparte del amor de Cristo. Ni persecución, ni tribulación, ni hambre, ni pobreza, ni calumnia, ni todo lo que a veces somos víctimas de estas situaciones. Y a veces la ignoramos, muchas veces ignoramos que somos difamados, desprestigiados, y a veces por quienes nos dicen que nos aman. Bueno, seremos aborrecidos de todo, dijo Jesús. Aprendamos a ser aborrecidos, pero con nuestra frente en alto, con nuestro corazón limpio y lleno de esperanza. De otra manera, no estaremos enfocados en lo que Cristo quiere. Pablo tuvo muchas tribulaciones, en Iconio, en Listra lo sacaron muerto, pero él decía, y él lo ha hecho en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, el verso 22, ahí creo que lo dice el apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El Señor le bendiga.